Welcome to Novabet, the ultimate destination for Euros football betting. All Novabet customers can get a free €5 bet daily, every day throughout the group stages of the Euros. Once they place a €10 bet builder, potentially earning up to €65 in free bets. And all new customers will get a minimum of €50 in free bet when they register with Novabet and stake 10. Don't forget to download the Novabet app for exclusive prices and promotions. Novabet, the home of football for the Euros. T's and C's apply. 18 plus. Bet responsibly. Gamblingcare.ie. Especiales HJCK. Literatura. El día de hoy en la HJCK tengo un invitado muy especial. Tengo aquí al lado mío a Jefferson Ospina, un periodista escritor que está lanzando su primera novela, Las medidas del engaño, acá en Bogotá, y estamos en la antítesis de este evento en el que presentarás tu novela. Jefferson, bienvenido a la HJCK. Gracias, María Alejandra, gracias por la invitación, por permitirme estar acá en tu programa, en este programa y con los radioescuchas. Sí, gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación, y me gustaría empezar esta conversación, Jefferson, preguntándote el tema de, pues, el hecho de la escritura de esta novela, porque siento que es un relato personal, pero también, porque hay una parte que está escrita en primera persona, pero también es un relato en tercera persona. Cuentas la historia de unos jóvenes, de unos muchachos de un pueblo en Colombia, y me gustaría saber cómo surgió esa idea de mezclar este tipo de escrituras y pues si es también una autoficción. Pues mira, Las medidas del engaño, primero, pues es una historia sobre la memoria y sobre el conflicto armado, pero también es una novela sobre el periodismo. El personaje principal es un periodista que tiene una crisis laboral que tiene que ver con la misma crisis del periodismo, ¿no? Con el paso del periodismo tradicional al periodismo digital, y en ese paso pues se encuentra haciendo como una serie de contenidos para llamar el clic, que no responden a su idea romántica del periodismo, y a partir de eso se pregunta sobre su vida y vuelve a su infancia y empieza a rememorar particularmente un hecho de su infancia, y a partir de eso a reflexionar sobre la manera como el conflicto lo afectó. Tú me preguntas como por, digamos, mecanismos narrativos de la novela, ¿no? A mí me parece que la tradición latinoamericana es una tradición absolutamente deslumbrante. Si tú te pones a pensar, en el siglo XX básicamente toda Latinoamérica construyó una tradición literaria que está a la altura de la tradición europea, por ejemplo, y también a la altura de la tradición norteamericana. Es decir, en un siglo Latinoamérica produjo como todos estos grandes nombres, hombres y mujeres de la literatura. Yo soy amante de la literatura latinoamericana, la estudio también como estudiante de doctorado, y a mí me parece que hay una serie, sobre todo en el siglo XX se produjeron, o los escritores latinoamericanos escribieron utilizando muchísimas técnicas, muchas de ellas heredadas de Joyce, de Virginia Woolf y de William Faulkner, ¿no? Que están en Vargas Llosa, están en Cortázar, están en García Márquez, están en Alba Lucía Ángel, están en Marvel Moreno también, ¿no? Están incluso en Elena Poniatowska. Y yo, digamos, quería escribir una novela que recogiera parte como de esa tradición literaria, que también es europea, pero de esa tradición literaria eminentemente latinoamericana, con todas estas, digamos, variaciones de escritura, digamos, o utilizando como todos estos mecanismos narrativos y experimentación con el lenguaje que ya estaba presente en el siglo XX, ¿no? Y que me parece que en la contemporaneidad no se utiliza muchísimo. Entonces tú mencionas la palabra autoficción, ¿no? Me preguntas. Yo no sé si esto es necesariamente autoficción, yo diría que es ficción. Claramente está basada en algunos acontecimientos que tuvieron lugar en mi vida, pero otros no, otros son absoluta ficción. Y también está basada como en la historia de muchos amigos de la infancia, pero otras cosas que ocurren a algunos amigos, pues eso nunca ocurrió, y algunos de esos amigos no existen, ¿no? Entonces yo creo que pues todo escritor toma de su vida necesariamente, aunque se haga ciencia ficción, todo escritor toma de su vida, y con eso que toma de su vida pues escribe su obra, ¿no? Entonces, bueno, por ahí como que no sé si te respondí del todo. Sí, por supuesto que sí. Y también creo, ahorita que mencionabas estos autores latinoamericanos, justo en este momento estoy leyendo la obra completa de María Luisa Bombal,
la chilena, y me encuentro con este tipo de cosas, como que sus cuentos y sus novelas cortas hacen alusión a lo que ella ha vivido, pero pues no es ella, ¿no? O sea, es como que también dentro de las novelas y los escritos hay parte de los escritores, y creo que eso también es fundamental para hacer literatura. Creo que el hecho de escribir es personal, o sea, si sea ficción, como lo mencionabas, y también es una forma de hacer catarsis, tal vez, no sé si es la palabra correcta, pero también de reflexionar sobre nuestra propia vida. Y creo que eso me lleva a la siguiente pregunta, y en la novela mencionas este tema de despertar del engaño, que también pues está ligado al título de la novela, y me gustaría que habláramos acerca de ese concepto del engaño, de que podemos vivir engañados, podemos despertar en algún momento, no despertamos jamás. Bueno, las personas que quieran leerlo, pues ahí hay una reflexión en la novela de Jefferson, pero me gustaría que habláramos acerca de eso. Pues mira, en la novela el engaño está presente de muchas maneras, ¿no? Por un lado, el periodista, que es el personaje principal, siente que el mundo lo engañó porque el periodismo le hizo una promesa y luego el periodismo se convirtió en otra cosa, ¿sí? Luego hay unos personajes que se fueron al conflicto creyendo que el conflicto era una cosa y el conflicto resultó siendo otra, y sus vidas, digamos, ahí como que pues se perdieron, ¿no? En el conflicto de una u otra manera, y en algún momento ellos entienden que hubo un engaño. Y esto en la novela también propongo como esa reflexión que tiene que ver como con las crisis de la contemporaneidad, ¿no? Es decir, como con las promesas de la modernidad, ¿no? De que el capitalismo o la mano invisible del mercado alguna vez iba a igualar a igualar no, digamos que a traer prosperidad para todos en el mundo, lo cual nunca ocurrió, ¿no? Las promesas del desarrollo también del siglo XX que no ocurrieron, o que ocurrieron a medias, o que ocurrieron pero con el gran costo de la devastación, por ejemplo, de los ecosistemas, o el costo de tener en Chile, por ejemplo, un desierto lleno de la ropa que tiramos por la fast fashion y demás. Entonces, digamos que de fondo también hay una reflexión sobre como un sistema que nos está prometiendo cosas, pero cuyas promesas no se cumplen, o solo se cumplen para algunos, ¿no? Y entonces, pues la novela toma el conflicto y el periodismo también como excusas para reflexionar sobre un estado de cosas en la actualidad en el que la mayoría de promesas que se hicieron en el siglo XX no se han cumplido, definitivamente, ¿no? Como creo que para la mayoría de las crisis de Colombia, sino también de quienes viven en los Estados Unidos, en Europa y como en todo el mundo en general. Y me parece que hay una sensación de que algo está roto, de que el sistema no funciona bien, de que estamos en un mundo que no está funcionando bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y creo que eso está muy ligado también con lo que hablas en la novela de los medios de comunicación, como ese quiebre que hubo cuando pasamos al periodismo digital, que justo lo hablábamos ahora también, porque pues este trabajo del periodismo es un trabajo arduo, complicado. Pues en Colombia yo recuerdo cuando era más joven y la gente a quien le decía que iba a estudiar periodismo creían que pues era casi una sentencia de muerte ser periodista en este país. Pero también es como, pues no estoy diciendo que sea una cruz, pero nos encontramos con el caso del personaje de tu novela, quien está escribiendo notas sobre las influencers y sobre las fotos de las influencers y el cuerpo de las mujeres. Entonces, eso también es un dilema moral para los periodistas, porque pues tenemos medios, indudablemente, que hacen ese tipo de periodismo, entre comillas. Sí. Y creo que es un dilema en el que estamos todo el tiempo como periodistas acerca de qué hablar, qué sacar, qué escribir, sobre qué opinar. ¿Cómo ves tú este tema del periodismo actualmente? Pues mira, yo lo que siento es que sin duda hay una gran crisis, ¿no? Yo vivo en este momento en los Estados Unidos y la crisis está también en los Estados Unidos como en muchos niveles, particularmente en Colombia. Digamos, cuando uno piensa en la crisis, ¿no? Y lo ve en términos relativamente objetivos, desapareció Arcadia, ¿sí? Desapareció en el caso de Cali, donde yo escribía, la revista Gaceta, una revista cultural de más de 30 años que hacía muy buen contenido, ¿no? Y luego, pues ya sabemos lo que ha pasado con otros medios, y luego grandes medios están publicando cosas como
la oración a la Virgen no sé qué con la que podrás pagar tus deudas. ¿Me entiendes? O sea, eso está ahí. Hoy vi una nota como colombiano cuenta cómo se gana 4 millones de pesos en un fin de semana en los Estados Unidos. Claro, uno entiende, quieren llevar al clic, ¿no? Y esto es como la idea de subir las estadísticas y demás. Eso está ocurriendo, pues es muy fácil como hacer el diagnóstico, yo no sé qué pueda pasar, qué vaya a pasar más adelante, sin embargo, lo que sí es cierto es que hay medios que resisten y lo hacen bien y que están pasando como el temporal de una buena manera. Por ejemplo, este medio, que es un medio cultural independiente y que no está haciendo ese trabajo. Tú piensas luego en la revista Anfibia, ¿sí? O incluso en Colombia, Vorágine, por ejemplo, medios como Vorágine que están trabajando, digamos, claro, es muy difícil. Yo no tengo ni idea de cómo se sostienen, no sé de dónde viene la pauta o de dónde viene el dinero para sostenerse, pero lo cierto es que queda como gente trabajando, haciendo como la quijotada de hacer el periodismo como hemos históricamente pensado que debe ser, y eso pues resulta, sí, no sé, yo ya no estoy en medios, lo que sí me parece a mí realmente muy, muy alarmante es que se están graduando un montón de chicos y chicas de universidades que ya no están pensando en el periodismo como, digamos, al menos mi caso, yo empecé a estudiar en 2007 en la Universidad del Valle en Cali y leíamos a Kapuczynski, leíamos a Caparrós, leíamos a Leila Guerriero, ¿me entiendes? Y cuando uno pensaba en reportaje literario, uno pensaba en Relato y un náufrago, ¿me entiendes? Yo no sé si ahora esos chicos están leyendo ese tipo de textos, esos chicos y chicas en la universidad, o si solo están pensando en cómo construir un medio o cómo hacer parte del medio en función de las redes sociales, ¿me entiendes? Y de las estrategias de redes sociales y todo eso que es muy válido, ¿no? Pero luego de fondo no sé qué está pasando, ¿sí? No sé, a mí eso me genera como muchísima, no sé, medio escalofrío por ratos, porque sí veo los medios, como que algunos, los dominantes en Colombia, los hegemónicos, y tienen un montón de basura y el 80% de la basura queda 10% de cosas que valen mucho la pena, ¿no? Pero bueno, también creo que los medios están pasando por una etapa de acomodamiento, ¿no? De entender el mercado también, y que quedan mucha gente valiosa en todas las redacciones, en todas, editores valiosísimos, periodistas valiosísimos que siguen dando la lucha y eventualmente, o al menos esa es mi esperanza, eso se va a revertir, supongo, ¿no? No sé. Pues esperemos que sí, yo también tengo fe, porque pues yo no es que haya salido hace 10 años de la universidad, nomás un par de años, pero sí creo que eso tiene mucho que ver con pues los profesores que uno también tenga, pero este tema de la era digital y de que ya somos pues nativos digitales, las nuevas generaciones ya nacen con el celular en la mano y ese tipo de cosas. Suena como si tuviera muchos años, pero no, yo soy nativa digital, yo nací con el celular en la mano, pero sí creo que es preocupante un poco que los chicos que quieren hacer pues nuevo periodismo estén dedicados solamente a las cifras de redes y cuántas visualizaciones tuvo TikTok y ese tipo de cosas. Pero también creo que este tipo de conversaciones y este tipo de novelas también es una manera de reflexionar acerca de lo que qué estamos consumiendo, qué estamos escribiendo, qué fotos estamos subiendo a redes sociales, o sea, en qué momento las redes sociales se convirtieron en toda nuestra vida, sí. Como un seguidor más o un seguidor menos afecta también nuestras emociones, que me parece completamente absurdo que pensemos más en los likes que pues en nuestra propia vida y en lo que estamos transmitiendo con lo que subimos. Eso es impresionante. Y me gustaría ahora hablar, Jefferson, acerca de esta como espina dorsal que atraviesa tu novela, y es el tema del conflicto armado y la guerra en Colombia, que llevamos décadas escuchando sobre la guerra, hablando sobre ella y escribiéndola. Y me gustaría conocer pues la razón por qué también hablar de la guerra en una novela como esta. Sí, mira, siempre decimos como que se ha escrito muchísimo de la guerra en Colombia, lo cual es relativamente cierto. Cuando uno se va a analizar realmente la producción, pues no es tan alta, o al menos está a la par de otro tipo de producciones, ¿no? Como eso que se llama la novela urbana o la literatura urbana, ¿no? Incluso si lo miras ahora, Penguin acaba de publicar, bueno, no sé cuántos, pero hay una novela sobre el ascenso a la etapa del Alto del Huez en el Tour de Francia en el 86, Silva. De Ricardo Silva, ¿me entiendes? Pero como que miras entre lo que se acaba de publicar y no hay tanto sobre la violencia. Entonces a mí me parece que
Un poco, no es que se produzca mucha novelística sobre la violencia, más bien hay muchos discursos alrededor de la violencia, en el periodismo, ¿no? En la política, en la vida diaria, y luego pues en la novela también hay, pero no tanto. Ahora, ¿por qué yo decido escribir esto? Sí, pues por un lado porque es una afectación, porque hace parte de mi relato personal, el conflicto armado hizo parte de mi relato personal. No diría que yo como que soy víctima, desplazado, no. Fue más bien que estuvo muy alrededor de mi vida todo el tiempo, ¿no? De una manera como un poco, digamos, ominosa, estuvo siempre presente. Pero por otro lado, sí, como yo estudio además la literatura latinoamericana y particularmente la relación entre literatura y violencia en Colombia y en México, una de las cosas que sí he podido comprobar es que la violencia, como en general la literatura en Colombia y en todo el mundo, ha sido narrada particularmente por las clases medias y altas, al menos en la literatura, ¿no? En el periodismo tú sí encuentras muchísima producción de las clases bajas que han sufrido la violencia. En la literatura no, ¿no? Yo provengo de una clase, digamos, baja, de un pueblo, de una familia pobre y demás, y lo que sí quería contar era cómo los chicos que crecieron entre los 90 y los primeros, digamos, 5 años de los 2000, ¿no? Que fueron particularmente los años más crudos del conflicto, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, cómo esos chicos que viven en la ruralidad, pues no en el campo, pero en un pequeño pueblo, que son de clase baja, básicamente, cómo esos chicos se relacionaron con el conflicto, ¿no? Y cómo el conflicto les tendió un montón de trampas, porque básicamente eran chicos pobres para quienes en algún momento la única alternativa de vida era irse a la guerra, bien sea porque podrían pensar en ser soldados profesionales, por ejemplo, o bien sea porque estaban buscando un trabajo y necesitaban la libreta militar, y como eran pobres no la podían comprar, ¿me entiendes? Y eran como una generación de chicos para quienes ir a la universidad no hacía parte de sus vidas, incluso ni terminar el bachillerato hacía parte de sus vidas, ¿sí? Entonces quería narrar eso, quería contar eso, que fue mi generación, ¿no? Y una generación por la que, pues por razones completamente azarosas, digamos, yo si voy a la universidad, bueno, unos cuantos de ahí vamos a la universidad, nos volvemos eso que se llama profesionales, entonces también siento que es una deuda hablar de esa generación, ¿no? Contar como ese relato de la guerra que no ha estado presente en la literatura. Y creo que es fundamental hablarlo y escribirlo y leerlo, porque pues estamos un poco a veces saturados de información sobre lo que sucede, como la violencia que atraviesa el país. Todo el tiempo vemos noticias acerca de lo que está pasando en la periferia y en los pueblos de Colombia, pero el hecho de escribir sobre estos jóvenes que de una u otra forma han crecido y han sido pues atravesados por una guerra que tampoco conocen muy bien, que pues es su cotidianidad, pero que a veces no se encuentra razón alguna para saber que mataron a los vecinos o que tienen que ir a prestar el servicio militar. Y creo que eso es fundamental, y un punto del que me gustaría hablar es este tema de, pues también del reclutamiento forzado un poco, sí, porque es obligatorio para los chicos la libreta militar. Y pues como te lo mencionaba, si tú no tienes plata para comprarla, tienes que hacer el servicio militar. Y pues el hecho de hacer el servicio militar es estar dentro del conflicto, sí, es portar un arma, es sentirse poderoso al portar un arma y saber que puedes disparar y atentar con la vida, sí, de otra persona, así sea el bando contrario, ¿sabes? Entonces me gustaría que habláramos acerca de eso y de pues cómo lo ves también en la novela. Mira, yo crecí, una de las experiencias como más desoladoras de mi infancia y adolescencia era el miedo a que te llevaran en un camión el ejército, ¿me entiendes? Porque ocurría en los 2000, iniciando los 2000, terminando los 90, ocurría que si había en una esquina 10 chicos, puede ser jugando fútbol, lo que sea, pon lo que quieras, no nos pongamos políticamente correctos, fumándose un cigarrillo, lo que quieras, y llegaba un camión y lo subía al camión, ¿tienes libreta militar? Listo, te fuiste para el ejército, no importa nada, te fuiste para el ejército y luego perfectamente terminabas en el Cauca, en el Pacífico, en el Nudo del Paramillo, qué sé yo, ¿me entiendes? En los lugares digamos, más crudos del conflicto armado en Colombia. A mí eso me aterraba, porque yo lo vi. Luego resulta que también en mi infancia y adolescencia en Colombia fue muy popular una serie de televisión que se llamaba Hombres de Honor. Hombres de Honor era una serie, ¿no?,
producida en Colombia con actores colombianos sobre un grupo de soldados buenazos, ¿no? Que sufren, que lloran, unos tipazos de los que uno como espectador se enamora muy fácilmente y que van a la guerra. Y entonces era como una serie que medio romantizaba el conflicto armado, ¿no? Yo recuerdo que yo lo veía, eso está en la novela también, pero yo lo veía con mis amigos y mis amigos salían diciendo que querían ser soldados. La canción del inicio era buenísima, la canción del final era buenísimo, era como una gran, digamos, ¿cómo llamarlo? A ver, pero bueno, una romantización ahí a través de la música, de los actores, del guión, de todo, del conflicto armado, ¿no? Entonces, yo sé que muchos chicos se fueron al conflicto por eso, pues por un lado porque no tenían como otra alternativa, pero lo que a mí me sorprende después cuando hice la reflexión de eso, era que recuerdo que definitivamente teníamos en la cabeza toda una romantización del conflicto. Por ejemplo, algunos amigos si alguien tenía una bala, que se la dio su primo el soldado, su tío el militar, lo que sea, ese chico que tenía la bala era la estrella del grupo, ¿me entiendes? Porque tenía una bala. Uh-huh. Luego si también ocurría que si alguien se iba al ejército y luego en el ejército pues lo enviaban a su pueblo a patrullar, ese en el pueblo se convertía en el héroe del momento, ¿me entiendes? Por estar allá. Y bueno, con esto yo no quiero hablar mal, no es que esté hablando mal del ejército en sí mismo como institución ni nada de eso. Lo que quiero decir es que hubo un momento en que eso ocurrió en Colombia, me ocurrió a mí. Lo más, digamos, desastroso desde mi punto de vista es que como que esa especie de propaganda televisiva que fue Hombres de Honor ocurrió al tiempo en que el ejército estaba sufriendo sus mayores bajas, al tiempo en que televisaban estas jaulas que tenían los guerrilleros con los soldados ahí secuestrados y demás, al tiempo en que, yo me enteré de esto después, Colombia estuvo a puertas de ser declarado un estado fallido, porque básicamente estaba perdiendo la guerra el Estado, ¿no? En ese momento. Y ahí a su vez, entonces, el Estado casi perdiendo la guerra, eso supongo que tú lo sabes, las FARC casi que en el Sumapaz, por ejemplo, estos golpes tan duros que estaban dando, y en la necesidad de reclutar más gente, pues sale esta serie, ¿no? Romantizando el conflicto. Bueno, eso, pues, digamos que, claro, es tú juntas pobreza, una buena serie de televisión, romantización del conflicto, pocas alternativas, y bueno, al final eso que resulta, pues un montón de chicos que se van al ejército y que al cabo de 3, 4, 5 años descubren que se fueron al infierno de la guerra. Es tremendo porque yo me acuerdo mucho de esa serie y mi papá la veía. Además la pasaban como en Señal Colombia, que es un canal público no que todo el mundo... necesitas parabólica para verla. Exactamente, uno no necesitaba comprar la antena, sino que tú ponías Señal Colombia y ahí estaba. Y pues es tremendo porque también es idealizar un poco lo que es ponerse un uniforme y portar un arma. Y siento que pasa también en la novela, y es el hecho de portar un arma y sentir poder. Sí, claro. Uh-huh. O sea, como que el arma te da un peso de que, pues, yo tengo el arma y ustedes no. Uh-huh. O sea, yo puedo hacer lo que quiera. Y siento que eso en este país sucede mucho. Y es preocupante el hecho de que, pues yo sé que esto está un poco como alejado de la conversación, pero pues que la gente quiera pensar que es posible legalizar las armas en un país como el nuestro, ¿no? Sí. Y es demasiado problemático porque pues también tenemos un pasado que deberíamos como acordarnos de lo que está sucediendo. Y de hecho me gustaría preguntar también, una de las cosas que me sorprendió mucho leyendo la novela es esto como de la adultez temprana, tal vez, como de madurar biche, como dicen las abuelas, porque los chicos que conocemos en la novela son unos niños, unos adolescentes que crecen más rápido de lo que deberían, ¿no? Claro. Y también la ausencia de alguno de sus padres en sus casas, como la falta de cariño, el trato muy difícil en sus contextos, que es lo que seguramente viven muchos niños y niñas en el país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo fue también relatarlo en la novela? Sí. Mira, todas estas cosas yo como que hice reflexión después, ¿no? Como en la adultez, después de ir a la universidad, de trabajar como periodista y demás. Bueno, esto es una cosa obvia. Colombia y Latinoamérica es un país y un continente criado por mujeres, ¿no? Eso como que es más o menos obvio. ¿Por qué? Pues porque los hombres en general hemos sido irresponsables, o muchos se han ido a la guerra,
o en fin, digamos como que lo sabemos, ¿no? Las cifras de madres solteras y no sé qué y todo eso. Ese fue mi caso porque mi padre murió por un paro cardíaco cuando yo era muy pequeño, pero recuerdo que casi todas mis amigos, excepciones, dos, tres, ¿me entiendes? Pero la mayoría crecían con su mamá o con su abuela, ¿no? Porque la mamá, en el caso de vives en un pueblo, tu mamá migra a la ciudad para trabajar en la ciudad y mandarte plata. Entonces te quedas con la abuela, ¿no? Y estos chicos luego, bueno, entonces allí como que crecen en estos hogares de entrada rotos. Yo crecí en un hogar muy bello, yo sí tuve una infancia muy bella desde ese punto de vista. Mi hogar fue muy lindo con mi abuela y mi bisabuela y crecí muy bien, pero no todos fue así. Entonces como que hay hogares rotos, falta el padre, falta la madre, un montón de cosas. Y luego está el conflicto todo el tiempo, de una u otra manera. Una de las formas en que el conflicto estuvo muy presente en todo el país, ¿no? Terminando los 80, durante los 90 y hasta mediados de los 2000 fue eso que se llamó la limpieza social, ¿no? Y la limpieza social fue la naturalización de la eliminación de el otro o la otra que no se considera o que se considera indeseable para la sociedad, por una u otra razón, ¿no? Y yo recuerdo que nosotros veíamos eso, o sea, todo el tiempo, que puede ser el sábado matan a alguien en una esquina del parque principal y eso estaba absolutamente naturalizado. Es como que, es que ese era el ladrón, no sé qué. Es que ese era el marihuanero, no sé qué. Es que ella era una prostituta que no sé qué, ¿me entiendes? Y estaba ahí. Entonces como que la muerte estaba presente todo el tiempo. Pero luego hubo cosas mucho más complicadas, masacres, ¿no? Que algunos yo no vi, pero algunos de mis amigos sí las presenciaron en su momento, ¿no? Entonces, pues sí, yo no sé si se madura, pero en todo caso como que eso te da una dimensión diferente de la existencia, ¿no? Y claramente no se supone que un chico de 16 años o una chica de 16 años tenga que estar viviendo rodeado de esas cosas, no es lo que se supone, ¿no? Pero lo que está pasando hoy ya, o sea, en el Cauca sigue pasando, en el Pacífico sigue pasando, en tantos lugares, bueno, en las ciudades sigue pasando también, ¿no? Probablemente no en las zonas privilegiadas de las ciudades, pero sí en las zonas difíciles. Entonces sí hay como que la guerra pues le da una experiencia a un chico que no se supone como por una especie de sentido común que sea la experiencia que un chico o una chica deba tener en su adolescencia. Y creo que bueno, Colombia alguna vez con el proceso de paz intentó que eso fuera diferente, pero bueno, luego el proceso de paz se fue hacia donde se fue, ¿no? Sí, pues creo que hablando acerca de esto, de los jóvenes de nuestro país, no, obviamente yo soy una mujer blanca privilegiada que vive en la ciudad, pero sí creo que el hecho de ser joven en Colombia y ser niño o niña en Colombia pues es muy complejo, sabiendo que uno tiene un contexto y ha crecido viendo muchas cosas que no debería ver, como viendo pues lo que decías, asesinatos, masacres. Sí. Pues antes sucedía pues un poco más en estas décadas que fue mucho más visto, digamos, el tema del conflicto, y eso me lleva a preguntarte pues esta última pregunta, y es acerca de la memoria, porque creo que la novela también está trazada por la memoria, trazada por el recuerdo de la abuela, que me parece algo bellísimo y muy válido de escribir también. Y siempre escuchamos esta frase que está más trillada que cualquier otra cosa en este país, y es el que no ha vivido el pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Pero creo que eso también da cuenta de la memoria de un país como este, pero también de la memoria individual y de lo que construimos con los recuerdos y lo que hemos vivido a lo largo pues de nuestra existencia. ¿Cómo fue también narrar la memoria mezclándola con la guerra y con lo pues fundamental que es también tener un recuerdo como el de la abuela del protagonista? Sí, pues mira, Luis Ospina, que no tiene nada que ver conmigo, no somos familiares ni nada de eso, pero el cineasta caleño, éramos relativamente amigos, yo lo entrevisté alguna vez y el título de la entrevista que publiqué se llamaba Mis obsesiones son la memoria y no recuerdo lo otro, pero recuerdo que su obsesión era la memoria. Yo también tengo una obsesión con la memoria y con las maneras como la memoria, digamos, opera, ¿no? Yo he escrito otras 2 novelas que no están publicadas y ahora estoy escribiendo un libro de no ficción sobre mi relación con mi madre, que tiene que ver con, mi madre tiene una bala incrustada en el pie derecho y esa bala, digamos, le llegó a su pie derecho cuando estaba en embarazo de mí, o sea, yo estaba en su vientre y a los 6 meses de embarazo hubo un tiroteo en Medellín, ella vivía en el sur de Medellín, un tiroteo entre sicarios del cartel Cali, cartel Medellín,
y una bala perdida le cayó en su pie derecho. Entonces, estoy escribiendo un libro de no ficción tratando de escribir esa historia, porque esa historia tiene variaciones. ¿Por qué variaciones? Porque uno no recuerda siempre de la misma manera. Mi mamá me la ha contado de una manera, luego me la cuenta de otra, luego yo la reconstruyo de otra, imagino cosas. Entonces, esto solo para decir que a mí me interesa mucho entender cómo funciona la memoria, cómo la memoria se modifica con el tiempo, cómo la manera como, digamos, como tú mismo o tú misma cambias, modifica también la manera como ves el pasado de tu vida y cómo interpretas ese pasado, ¿no? Entonces, claro, lo que hago ahí precisamente en la novela es reconstruir un hecho a partir como de la perspectiva de varios personajes, que tiene que ver también con la reconstrucción de un hecho que efectivamente tuvo lugar en mi infancia, pero del que inicialmente de ese hecho que fue una masacre hubo un relato, luego el relato se modificó, inicialmente se dijo que los responsables eran unos, luego que los responsables eran otros, luego me di cuenta de que un amigo muy cercano fue víctima de, digamos, un familiar fue víctima de esa masacre y demás. Entonces era como tratar de reconstruir por qué tantos relatos, cómo esos relatos se van sumando uno a otro y al final entonces qué es el pasado y qué es la memoria, ¿me entiendes? Y si podemos confiar en la memoria que tenemos del pasado ahora, ¿no? O esa memoria cómo se va a ir modificando o no se va a ir modificando. Eso me interesa muchísimo en términos literarios, ¿no? Entonces de ahí que en esta novela yo diría que en lo que siga escribiendo siempre, como que el tema de la memoria, que es recordar cómo se recuerda, cómo se modifica el pasado, ¿no? Cómo se reconstruye el pasado, es como una de las grandes obsesiones que yo tengo en la literatura. Bueno, Jefferson, te agradezco por esta conversación que tuvimos acá, pues te felicito por tu novela, pues es una gran novela. Gracias. Y espero a toda la gente que tenga la oportunidad de leerla, pues lea acerca de este conflicto que todavía lo estamos viviendo y que todavía lo tenemos muy presente, pero que también recuerde que la memoria y el recuerdo es fundamental también para la vida y para hacer literatura y periodismo también. Creo que la memoria también es fundamental para escribir periodismo, tanto periodismo en general como periodismo cultural, que es lo que hacemos. Y nada, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, María Alejandra. Yo solo quiero agregar una cosa y en términos de memoria, y es que como colombianos yo creo que tenemos que luchar por la memoria porque ya sabemos lo que ha pasado con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Ya sabemos ese intento de revisionismo del conflicto armado que ha venido desde la derecha, ¿no? De decir, algunas veces dice, es que no hubo ningún conflicto. Hay quienes dicen, es que no fue tan grave, es que no fueron tantas las víctimas, es que no fueron tantos los falsos positivos. Hay que luchar por la memoria, porque si bien es muy interesante que la memoria se reconstruya en términos literarios, pero en términos políticos eso puede ser muy peligroso, porque luego la memoria también está en manos de quien tiene el poder, y ahí es donde el periodismo, pero también los ciudadanos, los académicos, los escritores y escritoras, todos es como tratar de luchar por mantener esa memoria y por que no se pierda. Muchas gracias. Gracias a ti. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.